nunca. NASA lo magno, pasamos a la política. En la mañana, Marco Cittadini, Iván Jagroski. Muy buenos días, vamos a hablar de lo que dejó el paso de Milei por la rural con, bueno, un discurso plagado de promesas. Y con este momento, uno de los momentos destacados, el saludo, el frío saludo entre el presidente y la vicepresidenta, entre Javier Milei y Victoria Villarruel. ¿Por dónde quieren empezar y quién quiere agarrar la pelota? Y usted es el conductor, defina usted. Bueno, no sé. Estamos así. O sea, la verdad uno tiene algún ejercicio de liderazgo para que no pasen estas cosas. Para que usted no diga quién quiere arrancar. ¿Sabés qué? Y no Empieza Marco Cittadini. Perfecto. Por Bocón te pasa. ¿Cómo andan? No. Escúchame, es interesante porque más allá de lo de intruso de la política, que es menos importante si se saludaron, si no se saludaron, lo que fuera, lo que está claro es que la vicepresidenta de la Nación es la que quiso que todos sepamos que hay cosas que le están disgustando. Lo hizo porque mandó a algunos voceros oficiosos a contarlo y lo hizo porque no contenta con eso, también le contestó un periodista, Ramón Indart, acerca de la falta de cobertura o de fotos propias, ¿no? Por Sí. Esto de que no había... Las ganas de Villarruel de demostrar, De ¿no? demostrarlo. La ruptura. Yo estuve por las dudas averiguando si efectivamente se había hecho un pedido por parte del Senado para que vayan algunos trabajadores, fotógrafos y esto a cubrir. Y claro, estaba Bartolomé Abdala, que es presidente provisional del Senado, había un senador como Alfredo De Angeli, con lo cual efectivamente se había hecho el pedido que fue negado. Claro. Que fue negado. Entonces, lo que dice Victoria Villarroel, entiendo que es estrictamente cierto, pero es menos importante que sea cierto que ella quiera que todos nos enteremos que fue de esa manera. No sé si tenemos eso, Juanjo, para empezar a desandar un poco el camino de la interna Villarruel-Milei. A Villarruel ayer en su cuenta de Instagram, respondiéndole a nuestro colega Ramón Indarti, refiriéndose justamente a las diferencias, ¿sí?, con el presidente de la Nación. Este es el momento del saludo, un frío saludo entre ambos. Sí hubo preocupación porque quedaran, bueno, con unas personas en el medio de mínima, ¿no? Aparentemente. Y fuera de plano cuando hablaba Milei. Pero Villarruel con ganas de mostrar sus diferencias con Milei, ¿sí?, profundizarlas. Esto pasaba ayer en las redes sociales. Ramón Indart, nuestro colega, le dice todos buscando si sube alguna con el presidente, alguna foto con el presidente a su Instagram. Y la vicepresidenta responde: no dejaron que ingrese un fotógrafo propio, tampoco nadie de mi equipo, salvo un colaborador que estuvo muy lejos mío, así que las fotos que tengo son las que me mandaron de varios lados. Fin, faltaba que agregara Villarruel. Me parece que es un capítulo más de la saga de qué hacemos con los vicepresidentes en Argentina, en líneas generales. Y creo que hay un error de cálculo. Pero este capítulo llega rápido, ¿no? Muy rápido. No, es que, pero pará, todo a nivel global se acelera. Y lo digo sin ningún tipo de humorada. Todo dura menos. Y entonces los procesos se aceleran en todo orden. La batalla cultural de este gobierno arrancó a los 6 meses con una inflación anualizada en el mejor de los casos de 65, 70 puntos. Y no a los 6 años después de 4 crecimientos de tasas chinas como arrancó la del kirchnerismo, digamos. Con lo cual, eso se acelera en todo orden. Ahora, creo que hay un error de cálculo del gobierno y uno de Villarruel. Sí, estoy golpeado de ayer, estoy muy golpeado de ayer. En el caso de el gobierno, porque pueden llegar a creer que a Villarruel la pueden ordenar en base a la indiferencia, en base a algún tipo de operaciones en medios, en base a cualquier síntoma de esta naturaleza. Y Villarruel es alguien que, en práctica, no te diría en soledad porque no fue la única, pero con un discurso que no era mainstream en lo más mínimo, y sobre todo durante los 12 años de kirchnerismo, militó la liberación de los militares condenados por delito de lesa humanidad. Cuando no solamente implicaba que no te atendieran el teléfono, sino incluso que te marginaran de lugares donde antes no te marginaban. Esto es algo que Villarruel recuerda permanentemente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si alguien estuvo casi 20 años con muy poca relevancia pública, pero militando algo que creía, por supuesto no estoy haciendo una carga valorativa en términos de la militancia de Villarruel, claro que no, sino en términos de su procedimiento político.
no va a dejarse amedrentar por Karina Milei o Claro, por Villarruel te dice, yo ya estoy acostumbrada a esto. Villarruel. Esto es sopita, de alguna manera. Y si vos mirás, algo recontrahablado, pero lo quiero recordar, la reacción de la patrulla digital orgánica, digamos, no la oficial, del mileísmo, cuando fue el enfrentamiento Villarruel-Karina, todas las mediciones digitales daban un apoyo mayoritario a la vicepresidenta. Ah, Villarruel. Claro. Sí, sí. Ah, mira. Ahora, también tengo que darte donde creo que Villarruel puede tener un error de cálculo hasta el momento. Digo, tal vez inaugura una nueva etapa, me llamaría la atención, pero no lo podemos descartar. Siempre que un vice se peleó con un presidente, o los últimos casos más resonantes, el presidente, por las buenas o por las malas, se llevó puesto al vice, o puesta a la vice. Pasó con todos, incluso con Cristina. Es decir, incluso en ese enfrentamiento, el enfrentamiento terminó llevándose puesto todo. No es que el vice toma una dimensión distinta a la que toma su propio gobierno. Sí, puede en líneas salir ileso generales. de su propio gobierno. Exacto, Coincido, es raro que coincido pase eso. totalmente. No pasa. Con lo cual, me parece que es como una situación, viste, en la que pones los tanques en la frontera y los dos dicen, bueno, o sea, hasta acá. Ahora, también es cierto que Milei es una persona que no estamos acostumbrados. Al hasta acá. Exactamente. Claro. Entonces, es una incógnita cómo va a seguir esto, justamente porque no imagino a Villarruel mostrando sometimiento y no imagino a los Milei desescalando una situación que los muestra una situación de debilidad. Claro. Entonces, ahora, obviamente esto en el gobierno no le conviene a nadie. De hecho, si vos te fijás, el gobierno tiene como vamos a decirlo en los términos que le gusta mencionarlo a Moreno, tiene su ala globalista, que es Milei, y tiene su ala nacionalista, Villarruel. que nacionalista por lo menos en términos declamativos, porque después va y vota el RIG, vota la ley bases, vota todo lo que propone la Casa Es Rosada, un nacionalismo particular. que incluso le genera atractivos a peronistas que, digamos, Moreno lo ha dicho públicamente, o de ese extracto. Entonces, el gobierno en su oferta te dice, tengo el libertario y tengo la nacionalista también. Entonces, ojo también los opositores que compran el paquete Villarruel creyendo que es algo muy distinto a Milei, porque es la vice de Milei. Claro. Sí, sí, claro. Yo, de No, hecho, por ahí es algo que a veces escapa, pero es la vicepresidenta de este gobierno. Sí. Débora me dice, no das más, y no doy más. No, Te doy da más. más, por eso No, yo, me da cosa. de hecho, creo que ese era un diseño pensadísimo. Digo, que antes de todo este ida y vuelta, que me parece que no está tan relacionado, puede estar relacionado a proyectos, pero como dice Iván, de cualquier modo, después cuando tuvo que acompañar, acompañó los proyectos que podríamos decir más globalistas de este gobierno, más entreguistas. Ahí hay una carga valorativa. Pero en todo caso lo hizo. Pero ese diseño de complementario estaba pensado desde el inicio, ¿no? Un perfil de un perfil de otro y avanzando. Es verdad que quien aparentemente con más fuerza decía no te conviene Victoria como candidata a vicepresidenta era la propia Karina Milei. Karina Milei. Si esto es cierto y solo pensando en los propios términos del gobierno, hasta ahora creo que Karina Milei tiene razón. Hasta ahora. Sí, me quedo pensando con esto, Iván, de todo dura menos, ¿no? Yo le decía, es muy pronto, estamos a 8 meses. Yo no sé si tiene razón Karina Milei, te lo discuto. A ver. En términos de... Electoralmente fue muy efectivo el binomio Sí. y además da la sensación que el problema, y lo digo un poco en chiste, un poco en serio, es ese lugar en Argentina por lo menos. El vicepresidente. Claro. Sí, porque hasta Michetti, digo, se te convirtió en un momento en un problema. Sí, en un sí, momento. sí. Sí. La dejaron de invitar a los actos oficiales. Sí, me olvídate. acuerdo. Sí, por ¿Y por qué? ¿Vos te acordás solamente el día que le dijeron vamos al cumpleaños sorpresa de Michetti, No, que se enteraron todos, pero pasó eso? Sí. No tenía recuerdo. De O sea, hecho, no hubo una oposición, Michetti no le daba la nafta, básicamente. de hecho, para- el último año, desde que Pichetto se pliega al gobierno, Ah, bueno, sí. Michetti dejó de ir. Iba Yo Pichetto. no a los- recuerdo una Michetti que marcara diferencia. No, ella no. No en público, pero bueno, se había roto algo. De hecho, uno podría ir más allá.
era previsible eso. Recordemos que... Por el apoyo de Macri a la reta de la ciudad, claro, sí. Después quiero repasar lo que dejó el discurso, ¿sí?, de Milei. Yo hablaba el otro día en Radio 10 con el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, y él decía, bueno, amagaba como a tener cierto dato, por lo menos él decía, no es información, es expresión de deseo, pero nos da toda la sensación que va a haber un anuncio en materia de quita de retenciones de manera escalonada hasta fin de mandato. Bueno, se viene un anuncio para el campo en este sentido y demás. Y yo recién, cuando estaba con el gallego en el pase, me acordaba del discurso de Macri en 2016. Ese sábado de 2016, donde Macri da un discurso muy parecido al de Milei, respecto de vengo a sacarle la pata de encima al campo del Estado, que lo asfixia, que no le permite crecer y demás, pero bánquenme, paciencia. Bueno, ayer pasó un poco lo mismo, ¿no? Finalmente el pedido de Milei es paciencia al campo. Sí, dijo, cuando la economía, podamos salir del cepo, equilibremos las cuentas, la economía empiece a crecer y yo sea el 10 del Barça, ahí vamos a sacar las retenciones de manera definitiva. Es arquero, además. Está bien, buen punto. Hay una reacción en general bastante estética de los sectores, y es lógico por otro lado, digamos, el sector agropecuario, después de tantos años de enfrentamiento con el peronismo kirchnerista, que cualquier persona que se oponga o que venga, aunque sea con un discurso distinto al discurso del peronismo, que de hecho, si vos te fijás, excepto por el tema fiscal, es decir, el de las retenciones, después no es tan distinto el discurso de Julián Domínguez, de lo que piensa Julián Domínguez, el sector agropecuario, de lo que piensa el gobierno. Ahora, fue tal el enfrentamiento y quedó tan marcado en la piel de los productores agropecuarios que hoy anuncios de esta naturaleza, promesas de esta naturaleza, son absorbidas, te diría que sin voces críticas. Yo ayer estaba escuchando una radio y pasaba gente que había escuchado, productores agropecuarios que habían escuchado el discurso del presidente. Era una radio, vamos a decirlo, no voy a dar nombre, pero protooficialista. Y había una crítica diciendo, bueno, no dijo cuándo, no dijo cómo. Y la gente, los productores agropecuarios le decían, esperen, ténganle paciencia, no es urgente, no es ahora, recibió una herencia de tal y tal manera. Es decir, hay un nivel de comprensión muy alto, por lo menos en el público que asistió ayer a la rural, aún con anuncios que hoy son una carta de intención, no son una hoja de ruta. Claro, Nicolás Pino directamente dijo que vamos a unir a las fuerzas del cielo y las fuerzas de la tierra. Digo, a ese nivel está ese acompañamiento que es cierto que no está exento de presión, básicamente porque quieren poder liquidar en las condiciones que quieren liquidar. Pero digo, capaz que la diferencia con aquel discurso de Macri en 2016 es que se sabía que Macri lo podía cumplir. La Argentina estaba desendeudada, había modos de llegar más rápidamente, de hecho lo hizo, no en el tema retenciones, sí en el tema liberación del cepo. Recordemos, Macri llegó, pagó, liberó el cepo, pasó todo lo que pasó en el medio otro contexto, y volvió ¿no? a poner el cepo. Pero, y a subir las retenciones. Claro, efectivamente, pero al menos esta primera promesa en parte la cumplió. Sí. Ayer muchos de los que estaban allí, como dice Iván, acompañaban por una cuestión ideológica o por horror con lo que está enfrente, pero la verdad que saben que no se puede cumplir. Y después un discurso, bueno, viene medio el refrito. ¿Viste? Son como retazos de distintos discursos de Milei. Te diría, a los 10 minutos de locución empezó con todas las frases que ya les conocimos. Y sí, bueno, ¿cuánto podés decir? No, ya sé, bueno. ¿Cuántas ideas puede tener una...? Yo en un momento dije, ahí viene el 17.000%. No, y pasaron 10 segundos y dijo, la inflación viajaba. Yo coincido con vos, porque digo, cuando alguien habla mucho, evidentemente se empieza a repetir. Pero Milei es obsesivo con algunas repeticiones. Bueno, creo que no es por falta de recursos. Me parece que es porque sí. Pero es una decisión. Efectivamente. Digamos, a 6 meses... Vos podés anunciar alguna cosa nueva, pero más que repetir la herencia tampoco mucho te queda. Ya sé que parece que pasó mucha agua bajo el puente, pero son 6 meses de gobierno recién. Sí.